Buenos días, Diego. Un placer contar contigo aquí en Granada, aprovechando tu visita, la visita de Diego Sánchez Ancoechea, de la Universidad de Oxford, profesor de Economía Política Latinoamericana en el Centro de Estudios Latinoamericanos y actualmente, además, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la misma universidad en Granada, aprovechando tu visita y que vas a dar un par de seminarios aquí, un seminario y una conferencia en nuestra universidad. Pues hemos visto la oportunidad de hacerte una entrevista, este conversatorio, para aprovechar y que nos cuentes un poco, principalmente, además de tocar algunos temas de actualidad, el último libro que has publicado junto a tu coautora, Juliana Martínez Franchoni, ella de la Universidad de Costa Rica, el último libro que habéis publicado en noviembre de 2016, muy reciente, ¿no?, en la Universidad de Cambridge, en la editorial de la Universidad de Cambridge. El libro concretamente se llama Política, la búsqueda de una política social universal desde el sur, y ahora hablaremos de eso, a qué os referís con desde el sur, ideas, arquitectura y política, ¿no? ¿Podría intentar, sabiendo la dificultad, resumir en alguna frase el libro, el mensaje del libro, qué intentáis en el libro y cuál es vuestro objetivo principal? Déjame empezar, Fernando, por agradecerte muchísimo la invitación, tanto a las conferencias como a este conversatorio tan divertido. El libro es un intento de pensar unas nuevas políticas universales, entendidas estas como aquellas que benefician a toda la población. Es un intento de pensarlo porque es enormemente importante asegurar los derechos a una mayor parte de la población. Y el problema es que estamos pensando en los países en desarrollo, en los países que llamamos del sur, este tipo de políticas demasiadas veces como ofrecer un poquito para todos, aunque ese poquito sea muy distinto para distintos grupos de población. Entonces nosotros tratamos de decir no, tenemos que ver formas más creíbles de ofrecer los mismos derechos para todos, y vamos al análisis de una serie de países para ver qué enseñanzas nos dan de cómo eso se puede hacer. Cuando dices la enseñanza de una serie de países, ¿a qué países en concreto te refieres? Porque también pareciera en ocasiones, ¿no?, que cuando miramos en referentes países miramos siempre como a los mismos lugares, y sin embargo vosotros en vuestro libro pues miráis a otros sitios, ¿no?, a otros países. ¿A cuáles y por qué? Nosotros partimos de la base de que llevar a cabo políticas universales hace falta ciertas capacidades. Entonces tomamos países que han tenido políticas sociales generosas, pero nos preguntamos, bueno, ¿hasta qué punto han sido universales en este sentido de ser equitativas, de ser generosas y de ser para toda la población? Entonces elegimos 4 países donde hubo mucha política social universal, política social al menos en algún momento, pero con distintos niveles de universalismo. Y son Costa Rica, la isla de Mauricio en el continente africano, Corea del Sur en Asia y Uruguay también en el caso latinoamericano. Esos 4 países son diferentes, no solo están en continentes diferentes, sino que incluso han tenido trayectorias históricas muy distintas, incluso a nivel colonial. En su momento, pues las naciones que los colonizaron fueron distintos. A pesar de ello, ¿qué cosas más allá de que están en el sur identificáis en esos países? Es el hecho, uno, de que se tomaron en algún momento la política social de forma muy seria, muy activa, y 2, que han sido considerados en la literatura como ejemplos o modelos. El caso más contradictorio, por así decirlo, es el coreano, porque por mucho tiempo no tuvo política social muy activa, pero nosotros lo tomamos porque desde su democratización en los años 80 han sido tomados como un gran ejemplo de universalismo, y nosotros es uno de los casos en el que tratamos de decir, ojo, no es lo mismo ofrecer un poquito a unos pocos y un mucho a todos, que tratar de ofrecer a todo el mundo lo mismo. Corea hizo lo primero, otros países como Costa Rica hicieron lo segundo. Voy a aprovechar para hacerte una doble pregunta. En un primer lugar, vosotros, he tenido la oportunidad de leer el libro y en parte del libro, y habláis de la necesidad de huir de análisis simplistas de lo que significa la política social y lo que significa la universalidad, y introducir unas nuevas variables, otros nuevos indicadores y otras nuevas cuestiones objetivizables para ver el grado de universalidad o no, o de eficiencia, de si es efectiva o no la política social. Eso por un lado, ¿cuáles utilizáis? Y por otro,
¿qué entendéis por universalismo? Para identificar eso. Déjame que empiece por la segunda pregunta. Universalismo se ha sido entendido tanto por los políticos de dos maneras muy distintas. Por un lado está aquellos que piensan en universalismo como los países escandinavos, es decir, la idea de que creas programas pagados por impuestos generales, que son muy generosos y que son basados en el principio de ciudadanía. Y por otra parte tenemos, contradictoriamente a eso, universalismo como cubrimos a todo el mundo con algo. Estas son definiciones muy distintas porque una es mucho más desigual que la otra, si lo quieres, pero que a veces son utilizadas como similares o hay una mezcla de ellas. Nosotros tratamos de decir que la primera, la de que en América Latina y otras partes del sur se conviertan en países como los escandinavos, es muy complicado políticamente, y que lo segundo es demasiado poco. Entonces tratamos de dar una definición que sea creíble políticamente, pero que a la vez sea más generosa. Y es que, aunque sea con distintos tipos de programas, consigamos que toda la población tenga acceso a beneficios generosos y que sean similares para todo el mundo. ¿De qué depende eso? Bueno, depende mucho del largo plazo. Crear estos programas lleva mucho tiempo, no se crean de un día para otro, no es que venga un gobierno y ya los cree. Entonces hay que pensar las trayectorias. Y para eso nosotros decimos que el diseño de las políticas al principio, lo que llamamos la arquitectura de la política social, es muy importante. Es muy importante, por ejemplo, que estés dando derechos desde el principio tanto a la clase media como a otros grupos. Es muy importante que crees incentivos para que se unifiquen los beneficios entre distintos grupos de población. Entonces nosotros partimos de la importancia de la arquitectura inicialmente y tratamos de analizar cuáles son los procesos que dan lugar a cambios en la arquitectura de carácter positivo que la vayan unificando, que vayan creando sistemas que son más similares para todo el mundo. A este respecto, realmente hacéis un análisis bastante más en profundidad que muchos análisis convencionales a los que estamos más acostumbrados a tener acceso, ¿no? Que hablan de que determinadas ideologías políticas más relacionadas con uno o otro sismo, pues a lo mejor políticas más consideradas de derecha o conservadoras, como que recortan o dan paso atrás en la política social frente a otras más progresistas, pareciera que se alcanza un mayor grado de protección social para una cantidad mayor de ciudadanos. Sin embargo, vosotros ampliáis, huís como un poco de esa dicotomía, introducir nuevas variables. Hablabas de arquitectura. ¿Qué arquitectura identificáis diferentes más allá de eso, ¿no? Déjame decir primero que no es que, digamos que tener instituciones democráticas y tener partidos de izquierda no importe, es mucho más fácil que se den avances en esos casos que se den en los otros, pero lo que pasa es que claramente no es suficiente. Hay muchos países con gobiernos de izquierda que nunca avanzaron hacia el universalismo. Ahí depende fundamentalmente, para que lo entiendan nuestros oyentes, de arquitecturas que sean capaces de incorporar a distintos grupos de población a lo mismo. Siempre decimos, imaginémonos el caso mexicano, donde tenían una seguridad social que daban derechos solo a los trabajadores formales y crearon un nuevo programa, Seguro Popular, que daba derecho a los más pobres. Y lo hicieron de forma que había muy poca interacción entre ambos programas. Lo que tiene uno que conseguir es que, aunque haya distintos programas, sean lo más conectados posibles. Como decimos siempre, y lo dicen Juliana que yo, tenemos que conseguir, por ejemplo, que todo el mundo, aunque entre con programas distintos, entre por la misma puerta y al mismo hospital. Entonces ese es el concepto que hablamos de unificación, de que los beneficios, los proveedores, etcétera, estén unificados, sean los mismos para toda la población, aunque los programas sean distintos. Aprovechando que habla de esta cuestión, ¿no? A mí me preocupaba también al leer el libro, aunque concuerdo totalmente en vuestro diagnóstico, incluso en la propuesta, en hacia dónde hay que ir, ¿no? Donde hay que mirar hacia ese universalismo de verdad, ¿no? En realidad. Pero me contrasta un poco con los momentos políticos que estamos viviendo en el mundo, iba a decir en Europa, pero a nivel de Europa, a nivel también mundial, más allá, en los últimos años, no iba a decir ni siquiera décadas, sino en los últimos años pareciese que hay fenómenos que están ocurriendo en los que podríamos ver que vamos hacia otros lugares diferentes, hacia el universalismo. ¿Qué piensa al respecto? Es una pregunta con muchas aristas y que nos podría llevar todo el tiempo, pero déjame decir dos o tres cosas que me parecen claves. La primera es que mirar al universalismo desde Europa es muy distinto a mirarlo desde el sur. Es decir, América Latina en los últimos años avanzó mucho, justamente en un momento en que tristemente la Europa del Sur, por ejemplo, estaba disminuyendo derechos. Eso es lo primero, que si bien nos encontramos ante un panorama difícil, es mucho más difícil en algunas partes del mundo que en otras. La segunda es que
sin duda los ciudadanos necesitan hoy más que nunca la protección del mercado, sin duda necesitan hoy más que nunca de derechos sociales, de salud, de educación, de pensiones que le protejan de un mercado que está cada vez más volátil y donde no saben cómo van a acabar al día siguiente. Y lo tercero, sin embargo, y dándote la razón, es que es un libro, por así decirlo, voluntarista, es decir, es un libro que dice, mira, el universalismo es necesario, si uno se plantea cómo construirlo, esto nos puede dar pistas, pero nos queda toda la otra agenda de cómo conseguimos convencer a los ciudadanos y a los partidos políticos de que este es el gran objetivo a llevar a cabo. Y es un convencimiento que tristemente, digo tristemente desde Granada, está mucho más claro en América Latina, o estaba por lo menos hasta hace 2 años, que lo que está en un país como España. Y aprovechando también que hacéis este diagnóstico tan interesante de realidades del sur, ¿no? Que pareciese que, como decía al principio, que tenemos que mirar solo a unos países a la hora de generar nuestra política pública, ¿qué enseñanzas, qué luces podemos sacar de esos países del sur que habéis analizado concretamente para este momento tan peculiar que vivimos en la realidad concreta, a lo mejor de Europa o de España, ¿no? El Reino Unido, donde tú vives, pues por ejemplo con el Brexit, donde, como decía, estamos viendo estas contradicciones entre que determinados colectivos están intentando identificarse, diferenciarse frente a otros, pero al mismo tiempo realmente tienen una base, deberían de tener una base común de lucha frente a algo que les trasciende a todos como colectivos diferentes. Sí, yo creo que hay varias enseñanzas. La primera, que no hemos comentado hasta ahora, es lo peligroso de lo que nosotros llamamos la opción de mercado, es decir, del sector privado en los derechos sociales. Y no es que sea peligroso porque es un mal actor o nada, sino porque tiene otros incentivos. ¿Cuál es el incentivo de los dueños de hospitales privados? Pues es simplemente tratar de maximizar los beneficios, tratando de dar servicios a aquella población que tiene suficientes ingresos. Entonces es un actor que necesariamente quiere fragmentar, necesariamente quiere centrarse en unos grupos y separar a otros. Y esto es muy peligroso en países como España, donde si te fijas se ha ido extendiendo la subcontratación y la opción privada porque parecía lo más eficiente, sin tener en cuenta cuál podía ser el impacto político de ello. Entonces esa es una primera gran enseñanza. La segunda es la importancia, de nuevo, de no fragmentar, de unificar. Y ahí yo creo que el ejemplo más negativo son los colegios concertados, no sé si tanto en Andalucía como en otras partes de España, donde con fondos públicos luego se exige a los ciudadanos que completen con 600 euros o con 50 euros o con 200 euros, de forma que segmentas, de forma que fragmentas los derechos entre distintos grupos y haces que una sociedad que, como tú decías, ya está muy fragmentada, se fragmente todavía más por los derechos sociales. El cómo conseguimos revertir esa tendencia es uno de los grandes retos políticos y de políticas públicas. A ese sentido, aunque a lo mejor estás más descontextualizado de la realidad española, porque realmente ahora mismo no estás viviendo aquí y demás, pero desde tu opinión, ¿qué pensarías que esos son los desafíos y los retos desde la política pública, pero qué piensas que se está haciendo? ¿Piensas que se está yendo hacia esa tendencia o estás viendo algunas cuestiones que se escapan de esa dimensión? Sin querer entrar mucho en, como tú dices, en una realidad en la que no soy experto, creo que si pensamos en los partidos políticos fundamentales, sin duda el Partido Popular decidió precisamente centrarse en la visión más minimalista del universalismo, es decir, aseguramos derechos para todos, pero luego dejamos que cada cual tenga acceso al mercado para que pueda tener lo que... Y creo que eso ha sido muy peligroso. Y mientras tanto el Partido Socialista en concreto ha sido incapaz de vender la otra visión. Creo que ha estado perdido, y ha estado perdido en parte porque se ha centrado mucho en el tema de los recursos, lo cual es normal después de una crisis como tenemos, sin pensar que incluso en momentos de bajos recursos tenemos toda una posible agenda de unificación que es importante. Y luego el resto de partidos creo que todavía es una incógnita, aunque en principio pensaría que Podemos tiene más clara la importancia de la unificación, aunque todavía es una incógnita en buena medida. Bueno, volviendo un poco al tema que estamos tratando más concretamente de vuestro libro, desde las 4 trayectorias, que además no analizáis una trayectoria de 5 sino años, de 10, sino de décadas, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico más exhaustivo sobre lo que está pasando, ¿qué reseñaría o qué destacaría
no de todas en común, o también si te apetece, sino a lo mejor de algún país en concreto, algo que se ve y es significativo respecto a la literatura anterior que había dicho otras cuestiones. Es la idea esta que hablábamos antes de la diferencia entre crear programas que van a ir incorporando a todo el mundo a lo mismo versus programas que van a estar muy fragmentados entre distintos actores. Y ahí el ejemplo o la comparación más clara es la de Costa Rica versus Uruguay. Uruguay crea la sanidad creando toda una serie de fondos sociales para distintos grupos. Si eras militar tenías derecho a más, si eras profesor un poquito menos y si eras del sector informal solo a los hospitales públicos subsidiados. En cambio, Costa Rica desde un principio creó un sistema de seguridad social donde todo el mundo entraba al mismo fondo y entraba con los mismos derechos y entraba además con los mismos proveedores. Eso hizo que cuando se fue expandiendo, la expansión a otros grupos de la población era dentro de lo mismo. Todo el mundo tenía interés en la misma tarta, mientras que, claro, los otros tenían interés en que su pequeña tarta aumentara a costa a veces de la otra. Y esto es importante cuando pensamos, por ejemplo, en nuevos programas. El de la enseñanza preescolar y las guarderías y los centros de enseñanza preprimaria. Estos son unos centros donde en buena parte de América Latina y en otras partes se ha tratado de expandir muy rápidamente con muchos sistemas distintos. ONGs por un lado, el Estado por el otro, el sector privado por el otro. Y nosotros lo que decimos, si empiezas así, y a veces lo haces porque quieres expandir muy rápidamente, lo que vas a crear es sistemas que van muy separados los unos de los otros y por tanto que segmentan todavía más una sociedad que, como tú decías, es desigual por naturaleza. Claro, incluso en lo que estás comentando puede que a priori en un tiempo más corto plazo no se note tanto como a medio o largo plazo. La segmentación a lo mejor se empieza a hacer más clara entre grupos, en el mediano, en el largo plazo, y ya ahí es donde se generan problemas claros porque cada sector, cada colectivo está identificado con intereses diferentes y no hay una apuesta en común por una defensa. Exacto, ¿no? Y no solo que no se nota en el corto plazo, sino que en el corto plazo lo que los gobiernos quieren es aumentar los beneficios lo más rápidamente posible y al mayor número de gente posible, porque eso les va a permitir ganar las siguientes elecciones. Y ahí nosotros sí que, pensando en América Latina, pero también lo podrías extender a otras partes, echamos un poco de menos que los partidos de izquierda en concreto tuvieran más noción de esta idea de trayectoria, tuvieran más noción de que lo que haces hoy va a tener impacto en el futuro, en el tipo de incentivos que vas creando. Aprovechando que hablas de partidos de izquierda y aunque a lo mejor se sale un poco también del tema general de vuestro libro, quería aprovechar la oportunidad también para preguntarte, ¿y no crees que también en cierto sentido simplemente el situarse en un partido político es fragmentarse? Porque yo lo veo, por ejemplo, con la situación política actual, ¿no?, en España, ¿no? El hecho de estar posicionado en Podemos o en Ciudadanos o en PP o en el PSOE ya es una fragmentación de por sí. Parece que te lleva a defender intereses diferentes y a no poder colaborar con otros partidos en intereses comunes. Yo ahí dividiría mucho entre el partido político como un club de fútbol y el partido político como una unidad programática. Cuando los partidos políticos no son más que un club de fútbol, o si lo prefieres un cartel para distribuirse beneficios, entonces estaría totalmente de acuerdo. Cuando los partidos tienen agendas programáticas y presentan a los ciudadanos ideas distintas, me parece que esa es la forma que los ciudadanos tenemos de decidir si queremos universalismo o no. Lo importante, claro está, es que luego los distintos partidos tengan una cultura del diálogo, tengan una cultura de cómo llegar juntos a ellos. Y me parece que es lo que en concreto la izquierda en este país tiene que aprender, cómo es capaz de empezar a dialogar y a construir proyectos comunes, entendiendo que viene desde posiciones programáticas distintas, pero llamadas a entenderse, llamarse al diálogo. Ahí creo que tenemos mucho que aprender de la Europa, de parte de Europa, donde ha vivido siempre en coalición y siempre ha tenido que negociar, pero desde programas bien claros y no simplemente desde camisetas.
Estoy de acuerdo contigo totalmente, y de hecho creo que eso en algunos fenómenos se puede ver también por quitar responsabilidad a los partidos políticos. También parece que nos pareciese a los ciudadanos en algún sentido, ¿no? Que pareciese que el situarnos a favor o en contra de otros también nos posiciona frente a otros ciudadanos, no a nivel de partido, en la posibilidad de conseguir objetivos comunes. Y a lo mejor con esto estoy más sensibilizado porque en Granada en el último año ha habido como un movimiento ciudadano muy fuerte en contra de la separación de los hospitales, ¿no? Porque parecía que se acababa un hospital enfrente de otro, y ha habido una demanda ciudadana muy generalizada, más allá de siglas políticas, en contra de eso y por la lucha de que hubiera 2 hospitales completos en la ciudad, y creo que ese tipo de lucha es como que la que más sirve, porque es la que une de nuevo frente a políticas que van en contra de un interés Totalmente, general. y parte, volviendo al libro, parte de lo que nosotros decimos es que la forma de diseñar las políticas crea incentivos para que haya movimientos sociales unificados también, o crea incentivos para que cada uno defienda su hospital en su lugarcito, y entonces por tanto no tenga esa lucha por el hospital de Granada, sea el hospital del barrio correspondiente. Claro, más allá, no trascender incluso lo que más nos afectaría a nivel local, ¿no? Sería la idea. También quiero aprovechar para comentarte una cosa que me ha llamado la atención de tu libro, ¿no? Porque se pone en órbita también de otras discusiones internacionales en las que llevamos ya años, ¿no? Mostráis, por ejemplo, el crecimiento económico, ¿no? Cuestionáis incluso en algún sentido, por ejemplo, con el caso de Costa Rica se veía claramente que un país puede hacer una política social buena, efectiva, y a pesar de no crecer económicamente tanto como otros, ¿no? A este respecto, ¿podrías comentar alguna cuestión? Sí, diría 2 cosas, una en la que seguramente estás más de acuerdo y otra en la que puedes estar menos. La primera es, yo sí que creo que cierto crecimiento económico es una condición necesaria, es decir, que aquellos discursos más o menos anticrecimiento en los países del sur son importantes en un momento en que ecológicamente tenemos tantos retos, pero a la vez son muy peligrosos porque son países donde claramente tienen menos recursos que lo que tienen los países del norte, y por tanto que tienen que seguir crecer. Costa Rica no creció mucho, pero sí que creció de forma sostenida, lo que me permitió adoptar algunas de esas políticas. Ahí es donde puedes no estarlo tanto. En donde sí estoy totalmente de acuerdo con tu pregunta es en que el crecimiento es solo una condición necesaria y ni siquiera la más importante. Es decir, cuál es la voluntad política, por un lado, y cuál es la forma de diseñar las políticas es muchísimo más importante. Costa Rica en los años 40 no era un país ni mucho menos tan rico como otros de América Latina, pero sí se preguntó eso. Creo que ahí es la nueva agenda de la economía y de la economía política, es no pasar a decir que expandir los recursos en el sur no es importante, pero darse cuenta que hay otras cosas mucho más importantes para lograr vidas más igualitarias y más completas. Bueno, creo que estoy también de acuerdo en la primera cuestión. Lo que sí matizaría, que sé que tú también lo matizarías, en qué es ese crecimiento económico, y identificar en qué se está creciendo y cómo se está creciendo, porque no es lo mismo crecer en uno o en otros sectores, incluso en determinados sectores crecer puede ser incluso perjudicial para sectores más amplios de sociedad, incluso para lugares que van más allá del país, de la realidad del país, porque se puede estar también creciendo económicamente a costa de explotación en otros lugares y demás. Y por supuesto estoy de acuerdo contigo que no es lo mismo unas realidades en las que se puede pensar ya en no crecer en muchos sectores, pues a lo mejor estoy ahora pensando en países nórdicos, que otras realidades en las que es necesario crecer y mucho incluso en sectores concretos que permitan una universalidad de política social. Correcto, y de bienestar, totalmente de acuerdo, y eso lo sabemos en países como los que tú trabajas, en Ecuador y en otros, donde el crecimiento en base a los recursos naturales no solo crea problemas ecológicos, sino que ha sido absolutamente incapaz de generar uno de los grandes retos del mundo de hoy, que es el trabajo. Es decir, si tienes un crecimiento que no crea empleo, es un crecimiento que no va a generar la capacidad de la gente no solo de conseguir ingresos, sino de desarrollarse personalmente. Entonces es cierto que tienen que ser crecimientos donde expandas la capacidad de incluir a toda la población en ese proyecto de economía, por así decirlo. Sí, y claro, y de crear empleo
también podríamos hacer aquí el mismo de qué tipo de empleo y en qué condiciones, porque has dicho, y estoy totalmente de acuerdo también, ¿no?, que expandan las posibilidades de las personas, ¿no? Justamente aprovechando también, acabamos de hacer un estudio que hemos publicado ahora mismo en Granada con un colectivo de desempleados, utilizando la matriz de Masniff, de necesidades, de qué necesidades son las que cubren las personas, ¿no?, diferentes necesidades, y vemos eso, vemos que las personas, si bien requieren de empleo, requieren de un tipo concreto de empleo que les cubra unas necesidades más amplias y que también les dé acceso, pues, a expandirse en diferentes sentidos. Totalmente, ¿no? Es lo que nosotros, Juliana y yo, en otros trabajos hemos llamado la incorporación laboral, que tiene que ser de empleos de calidad. De lo contrario, eso no es incorporación, sino es supervivencia. Parece como ridículo incluso tener que decir estas cosas, pero me gusta que las maticemos porque en determinados discursos a veces pareciese que decir empleo ya es que se ha creado bien. Correcto. Aprovechando que en tu anterior comentario mencionabas dos realidades concretas, aprovechando que tú eres experto en la realidad latinoamericana y que estás también en contacto con gente que trabaja en toda esta realidad, y has comentado el caso de Ecuador o el de Brasil, quería que me diera alguna pincelada sobre, aunque son procesos diferentes, quería preguntarte concretamente las pasadas elecciones de Ecuador, que han sido hace 2 semanas, ¿no? Y que vemos como se está generalizando, pareciese, en muchos lugares, que cada vez que hay una votación democrática, automáticamente luego se impugna desde otras corrientes y se está deslegitimando la democracia en sí, y cómo de peligroso o no puede ser esto para afrontar luego problemas, porque incluso a nivel también luego de identidades comunes o de luego permitir una universalidad y demás. Eso por un lado el caso de Ecuador, luego el de Brasil te lo digo luego. Déjame dar un paso atrás pensando en América Latina, y es América Latina efectivamente a partir de los 2000 tiene todo un proceso de elección de gobiernos de izquierda en un momento que tenían muchos recursos, y creo que pasaron cosas muy positivas y cosas menos positivas. Pasaron cosas positivas, como decíamos antes, de pensar otro tipo de políticas sociales, aunque no siempre se adoptaron luego en la práctica. Pero pasó una no tan positiva, y es en varios países, creo que Ecuador, Bolivia, Venezuela son los 3 casos significativos, donde la legitimación de las políticas se hizo solo en torno a las elecciones. Es decir, uno podía seguir gobernando y podía seguir haciendo el proyecto que le interesara si ganaba elecciones. Es un poquito lo mismo que acaba de pasar hace 2 días en el caso turco, donde da lo mismo el resultado. Si ganas elecciones, puedes luego hacer el tipo de políticas que quieras. El gobierno de Correa fue casi el más paradigmático en ello. Quería hacer un cambio muy profundo y se olvidó un poco de los movimientos sociales, se olvidó un poquito de lo que es democracia en cuanto a el respeto al otro, y se centró mucho en las elecciones. Y eso crea varios costes importantes, incluido el de la polarización política. Entonces creo que estas elecciones no son más que un buen ejemplo de la polarización política y un ejemplo de sistemas que dependen demasiado del resultado electoral. Creo que, por contestar tu elemento de Brasil, que Brasil es muy distinto, porque en Brasil no solo se trató de legitimar con las elecciones, el gobierno del PT creó coaliciones muy amplias con toda clase de partidos, y allí lo que directamente ha habido es un cuasi intento de no respeto de las leyes, de las reglas democráticas. Entonces ahí sí que me parece que, mientras que el caso de Ecuador nos podemos preocupar más o menos con lo que ha dicho la oposición, simplemente es un resultado de sistemas demasiado polarizados. En el caso de Brasil ha sido una oposición aprovechando toda una serie de crisis o de conflictos para expulsar a una presidenta, creo que de manera bastante ilegítima. Que ni siquiera ha habido un proceso democrático al respecto. Exactamente. De hecho, tenía la oportunidad de leer un artículo que publicaste el año pasado en El País sobre el caso ecuatoriano, y me resultaba interesante, ¿no? Paradigmático también, porque justo acababa el artículo como recomendando tranquilidad y dejar hacer al gobierno de Dilma para poder generar esos consensos y acapar las diferentes crisis que tenía Brasil, tanto a nivel de corrupción como otras crisis, ¿no? A nivel económico también, y meses después parece que se da este cuasi o golpe de Estado que hablan desde algunos sectores al gobierno brasileño. Déjame que diga que creo que es enormemente peligroso por muchos motivos el hecho. Yo no lo hablaría de golpe de Estado, como decía también en ese artículo, en el sentido de que un golpe de Estado
históricamente una cosa mucho más seria en cuanto a la participación de los militares, etcétera, pero sin duda es bastante ilegítimo en el uso de los instrumentos. Creo que es súper peligroso, primero porque debilita la democracia, pero también es muy peligroso para el PT porque le ha impedido hacer autocrítica de lo que hizo mal durante estos años, que es una autocrítica que bastantes partidos de izquierdas en otros contextos tienen que hacer, y es, por ejemplo, la dificultad de luchar contra la corrupción y de fortalecer el Estado. Nunca nos debemos olvidar que los partidos de izquierdas, de socialdemócratas, tienen la responsabilidad mayor de fortalecer el Estado y luchar contra la corrupción porque necesitamos al Estado. La derecha simplemente puede contestar, sí, hay demasiada corrupción, debilitemos al Estado todavía más. Aquellos que necesitamos al Estado para hacer políticas como los universales, tenemos más responsabilidad que nadie de luchar contra la corrupción. Y creo que esto es lo grave del Brasil, es que la forma en que ha sido expulsado el PT le ha permitido no hacer autocrítica, y la falta de autocrítica es una de las armas más peligrosas en el medio y largo plazo para los políticos y para los políticos. Sí, realmente eso puede incluso ayudar a predecir qué lugares peores pueden venir en uno o en otro sitio. Y no utilizo el caso de Brasil, sino incluso utilizo directamente el caso de España. Correcto. El no hacer autocrítica o el dar salto adelante sin resolver problemas de fondo y sin que gente que tiene responsabilidad sobre ellos la tome de verdad, y pues puede llegar a no permitir que una situación mejore en el medio y largo plazo, sino que vaya a escenarios diferentes. Aprovechando también ahora, ya que traigo yo el tema de España, quería también preguntarte sobre dos sucesos con los que me consta además que estás bastante sensibilizado, ¿no? Que han ocurrido y que a lo mejor trascienden a la realidad latinoamericana, aunque no la trascienden tanto, porque estos fenómenos afectan a nivel mundial a todos, ¿no? Uno es el tema del Brexit en Reino Unido, donde tú vives, y otro sería el tema de Trump, ¿no? De la llegada de Trump al poder y de los discursos, ¿no? Porque no sabemos, una persona que en cualquier momento puede cambiar, muy irascible, o las repercusiones que está teniendo ya o puede tener en el medio o en el corto plazo incluso. Hay tanto que hablar de ambos fenómenos que, de nuevo, podríamos estar todo el tiempo, pero yo diría varias cosas. La primera es que sin duda refleja un malestar de largo plazo, ahí estaría de acuerdo, es decir, toda una serie de población que está hoy peor que lo estaban sus padres y que busca respuestas. Y esto Trump no se lo va a dar, el Brexit no se lo va a dar, pero sin duda retóricamente lo daban. Y ahí creo que si directamente vemos a esos votantes como equivocados, nos estamos equivocando nosotros. El tema es que son gente que necesita respuestas y la ha buscado de quien le ha prometido nuevas cosas. Eso creo la primera. Dicho lo cual, y creo que eso es muy similar en ambos casos, y es muy similar buscar el culpable en el otro, en el mexicano, en el polaco, en el extranjero, creo que también hay procesos muy distintos. En el caso del Brexit hay que reconocer que Europa no enamora, que Europa no se vende como proyecto, y por tanto que era muy fácil para los ingleses decir, bueno, es que ¿por qué voy a apoyar a los burócratas de Bruselas? Y que ahí hay una autocrítica que hacerse de Europa mucho más significativa. En el caso de Trump reconozco que para mí no tiene justificación posible, es decir, es un individuo y un movimiento que es triste desde todos los puntos de vista. Es triste desde los derechos de la mujer, es triste desde la importancia de la política, de lo que hablábamos en el libro, de la importancia de pensar las políticas de forma seria, es triste desde la forma de tratar, etcétera. Entonces, del cambio climático, desde todos los posibles. Entonces, creo que es interesante que tiene procesos comunes, exigencias de responder a gente que encuentra pocas respuestas en sus vidas, y eso es común, pero a la vez peligros muy distintos en un caso y en el otro. Y bueno, ya para ir terminando también, como termina ahí lo que comenta, y ¿cuál sería? No hay una respuesta nunca para estas cuestiones, ¿no? Si la hubiera, estaríamos en otros lugares, se lo hubiese. ¿Qué piensas que es el reto al que nos enfrentamos y cómo podemos enfrentarlo? Incluso no solo a nivel de nivel político, sino incluso a nivel ciudadano también. El reto en Europa, podemos trascender al mundo, pero a lo mejor ya en Europa para afrontar estos procesos de segmentación y estos acontecimientos que están ocurriendo también en la llegada a Europa de refugiados. Muchas cosas, ¿no? Creo que hay muchos retos, pero que podemos pensar en tres: el reto productivo, el reto
de la equidad y el reto político, por así decirlo. El reto productivo es el hecho de que cada vez tenemos más dudas, tanto por la competencia de otros países como China, como por los robots, de que vayamos a crear empleos de calidad para todo el mundo. Y tenemos que empezar a tomar dos decisiones. Uno, la importancia de repartir empleo, pero la otra, aceptar que el empleo igual no va a definir nuestra identidad a nosotros como individuos en el futuro. Pero es toda una conversación, una discusión que tenemos que tener y que no estamos teniendo suficiente. El reto de la equidad. Este tipo de economía crea estructuras enormemente desiguales, donde, como bien hemos oído por Oxfam, 8 hombres, además todos hombres, tienen más que el resto de la población en términos de riqueza. Y ahí creo que las políticas sociales son importantes y que no hay motivo para que hayan quedado obsoletas, como habla alguna gente. Y el tercero es el reto político, el hecho de que los sistemas políticos actuales no establecen relaciones suficientes de los ciudadanos con aquellos que gobiernan, y tenemos que seguir repensando, utilizando nuevas tecnologías y otros procesos. Y obviamente son 3 retos que están interconectados y que por eso, y en parte de ahí sí que es bueno acabar allí en un momento con el universitario, son retos que solo desde la interdisciplinariedad y desde la multidisciplinariedad se pueden entender. No van a ser los economistas solos, los politólogos solos, sino en conversación los que van a empezar a darnos respuestas. Bueno, agradecerte enormemente pues dedicarnos este tiempo y la facilidad por la entrevista, por venir aquí también a Granada y a ofrecernos pues la posibilidad de discutir estos temas tan interesantes. Muchas gracias a ti, un placer. Un placer.